María Reina, una conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla. Esta reflexión fue pronunciada dentro de la vigilia de oración en la festividad de María Reina el 22 de agosto de 2025 en La Ceja, Colombia, dirigida a los miembros de Lazos de Amor Mariano. Bueno, vamos a ver, y a mí me gustaría compartir con vosotros algunas reflexiones sobre María, unas cuantas reflexiones. Primero, voy a empezar por el hecho, la coronación de María como reina. Esta es una fiesta que está muy ligada a la del 15 de agosto. El 15 de agosto es la Asunción de María a los cielos. Y al concluir la octava, viene la coronación. Fue Pío XII, en el año 1950, el que proclamó el dogma de la Asunción de María a los cielos, y 4 años más tarde él promulgó esta fiesta, la fiesta de María Reina. Os cuento una cosa, y estáis invitados, Yo soy el obispo de una diócesis en la que hay una población que se llama Elche, no sé si habéis oído hablar de Elche. Es una población grande, con unos 250.000 habitantes, que tiene una particularidad, y es que allí, desde el siglo XIII, allí se representa un auto sacramental que se llama el Misteri. Misteri quiere decir el misterio de María, el misterio de la Asunción. Entonces, en la basílica, en la gran basílica de Elche, dentro de la basílica, es algo precioso. Unas 300 personas están implicadas en esa representación del misterio de la Asunción de María a los cielos. Desde la cúpula de la iglesia, que está muy alta, allí baja, en primer lugar, un ángel a anunciarle a María que se prepare porque el Señor ya le anuncia que ha llegado el momento de subir al cielo. Cuando María muere, en ese momento el alma de María sube al cielo. Se representa, digamos, la ascensión del alma de María. Y después, dentro de ese auto sacramental, se representa la resurrección de María, la glorificación de su cuerpo. El alma vuelve a bajar desde la cúpula de la iglesia y se une a la glorificación de María. Cuando María es glorificada y sube para arriba, en ese momento sale el Padre Eterno desde arriba, desde la cúpula, con una corona, y le corona a la Virgen María cuando es asunta al cielo. O sea que el misterio de la coronación de María y el de la Asunción, como os podéis imaginar, está unido, está unido. O sea, no es que sea, pues, fue asunta al cielo y luego se le coronó un poco más tarde. Hombre, es una manera de hablar, es una manera de hablar el hecho de que celebremos la coronación de María completada en la octava, Pero, ¿qué supone el misterio de que proclamemos a María como reina? ¿Qué supone? A ver, supone lo siguiente. Supone que el misterio de María está plenamente unido al misterio de Jesucristo. En María se realiza el don de Jesucristo. María es como una especie de eco de lo que es Jesús. Jesús ascendió a los cielos, María es asunta a los cielos. Jesús es rey, Cristo rey, María es reina. El Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María. Si os fijáis, las fiestas de María son como un eco de las fiestas de Jesús. En María hay como una especie de réplica de lo que es Jesús. Si San Pablo dijo, ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí, quien verdaderamente puede decir eso es María. O sea, en María vemos, por lo tanto, la discípula perfecta, de su Hijo Jesús, la que vive en su vida el misterio de Jesús. Entonces eso es maravilloso. Es maravilloso porque
porque estamos viendo que María no solo es para admirar, sino que María es para que tengamos esperanza de que si lo que le pasó a Jesús se replica en María, también se puede replicar, estamos llamados a que se replique en nosotros. En nosotros. Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, y tu corazón y el mío, asemejados a Jesús. Cristo Rey, María Reina, y nosotros estamos llamados a reinar con Cristo. Cada uno de nosotros tiene que ser rey. Por el bautismo somos reyes, porque ser rey significa el señorío que Dios nos ha hecho, nos ha dado la autoridad para que no nos dejemos arrastrar por el mundo, para que el hombre es la corona de la creación. Y por eso somos reyes. Ser rey, participar de la realeza de Cristo, es subrayar que tenemos una libertad interior que no se deja arrastrar por las pasiones, que no se deja arrastrar por el pecado. Es participar del señorío de Jesucristo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la fiesta de María Reina, es subrayar que la realeza de Cristo se realiza en María, y estamos llamados cada uno de nosotros también a participar de esa realeza. No ser esclavos del pecado, no ser esclavos de nuestros rencores, no ser esclavos de nuestro pasado, de nuestras heridas, sino reinar con Cristo. Eso es lo que significa la fiesta de María Reina, ¿de acuerdo? También quiero subrayar una cosa. El Papa, ¿qué regalo nos ha dado el Papa? Os voy a decir, porque estuvimos allí en Roma con motivo del jubileo de los jóvenes, entonces allí tuve ocasión de saludarle. Iba yo en fila detrás de unos obispos, llego delante de él y digo, a ver, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Primero le dije, Santo Padre, soy un obispo de España. Me dijo, sí, de Alicante. Y digo, yo, bueno, primero, madre mía, me conoce, ¿no? Soy el primero que me quedé un poco impresionado. Pero bueno, le dije, Santo Padre, ¿no se imagina usted con qué fuerza hemos rezado por su elección y para que el Espíritu le asista? ¿No se imagina usted en la Iglesia? Quizás nunca ha habido un momento en el que nos hemos unido todos como nos hemos unido, ¿no? Y le dije, ustedes estarían en el cónclave, pero nosotros estábamos en el cenáculo. Nosotros estábamos en cenáculo orando y pidiendo el Espíritu para que los que estaban en el cónclave, le dije eso y el hombre se sonrió, además le estreché la mano con fuerza y luego algunos me tomaban el pelo, me decían, el Papa se ha dislocado el brazo desde que tú le has saludado. Bueno, a ver, es un regalo, es un regalo de Dios, hemos pedido un pastor y el Señor nos lo ha dado y tenemos que orar por él un montón, porque todo lo que tiene encima, madre mía, todo lo que tiene encima es impresionante. Entonces, ¿qué os quería decir? Y creo que lo primero que tenemos que subrayar es que María tiene una vocación muy importante de ser reina de la paz, que está muy ligado al santuario de Medjugorje. En el santuario de Medjugorje se le invoca a María como reina de la paz. Entonces, ¿por qué el Papa ha hecho este llamamiento hacia la paz? Porque tiene que ser un sufrimiento tremendo el del corazón inmaculado de María, ver a sus hijos matándose. El sufrimiento del corazón inmaculado de María tiene que ser tremendo. Para una madre, ver a sus hijos matándose, eso es terrible. Lo que pasa en Ucrania, tenemos que hacer un juicio crítico, Vamos a ver, lo que pasa en Ucrania es algo que nos tiene que llevar a una reflexión de decir, tú sabes que los que están ahí en guerra son cristianos contra cristianos, porque los rusos son cristianos ortodoxos y los ucranianos son también cristianos, la mayoría ortodoxos, aunque también hay católicos, ¿no? Entonces es un gran fracaso que la evangelización no haya llegado a impregnarnos
hasta el punto de que al final los nacionalismos o las ideologías pueden más que la fe. Eso es un fracaso, ¿eh? Es un fracaso decir, como pasó también en Ruanda, en aquella masacre entre los Hutus y los Tutsis. A ver, los dos eran católicos, por Dios. Los Hutus y los Tutsis eran católicos. Y entre ellos se mataron a tope. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que cuestionarnos si el cristianismo nos ha empapado plenamente y nos ha cambiado la mentalidad, o si en el fondo mi adscripción de tribu, porque yo seré cristiano, pero ante todo soy Hutu o Tutsi, mal asunto. Yo seré cristiano, pero ante todo soy ruso o ucraniano, mal asunto. ¿Qué es lo que me condiciona más en la vida? ¿Mi hecho cristiano o mi ideología política o mi nacionalismo? Esto es una cosa que todos tenemos que reflexionarla, porque a veces observamos que la fe cristiana no deja de ser como una pequeña, como una capa de barniz, una pequeña capa por encima que está bonita, pero por debajo tú no eres cristiano, ¿sabes? Por debajo de esa capa tú no eres cristiano, por debajo de esa capa tú tienes tu tribu, ¿me explico? Mi tribu, mi nacionalismo, mi ideología. Y entonces el hecho del encuentro con Cristo no te ha transformado. Y nos lo tenemos que cuestionar mucho esto. Lo que está pasando en el mundo con las guerras lo deja patente, ¿no? Y también deja patente que lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando en Oriente Medio, que precisamente allí donde Jesús vino a traer al mundo, ¿no?, un mensaje de paz, que cuando Él nace no se proclama ese anuncio, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, gloria a Dios en el cielo. O sea, justamente por rechazar a Jesús, los hombres se matan. Sin Jesús, el hombre se convierte en un lobo para el hombre. Así, ¿eh? Sin Jesús, el hombre se convierte en un lobo para el hombre. Y eso es lo que está pasando en el mundo, que es terrible, ¿eh? Es terrible. No voy a pegar un repaso a toda la actualidad, pero vamos, o sea, quiere decir que es muy duro, ¿no? Muy duro lo que pasa en el mundo, con tantos políticos desorientados, ¿no?, y que están haciendo un daño en los pueblos tremendos, etc. Entonces, nos tiene que dar a todos un sensus, un sentido interior de hacer una lectura de lo que está pasando en el mundo, un discernimiento de decir, mira los signos de los tiempos, mira lo que nos pasa cuando no hemos recibido plenamente el mensaje de Cristo. Bueno, entonces, María reina de la paz, ¿de acuerdo? Creo que en nuestros rosarios debemos de tener la intención de la paz con mucha frecuencia, pedir por la paz. La paz es un don que tiene que ser suplicado, tiene que ser entre las peticiones principales, ¿no? Cristo ha venido a traer la paz al mundo. Claro, si no estamos en paz con Dios, ¿cómo vamos a estar en paz entre nosotros? Claro, ese es el problema. Bueno, eso es lo primero, ¿eh? Me gustaría también que nos diésemos cuenta de cómo cada una de las fiestas de María nos aporta algo muy importante. No sé si sabéis que en España existe una tradición que cuando los españoles, esto desde siempre, cuando los españoles nos confesamos, vamos al sacramento de la confesión, la primera palabra que se dice es Ave María Purísima. Y el sacerdote te responde, sin pecado concebida. Es una tradición española. Es una tradición española invocar a María en el momento en el que te vas a confesar. Una tradición súper bonita. ¿Por qué? A ver, pues porque en el fondo es entender que ella es medianera de las gracias de Dios. Es entender que ella es la que obtuvo por la inocencia lo que nosotros estamos llamados a obtener por la penitencia.
María recibió por la inocencia el don de la santidad que nosotros tenemos que alcanzar por la penitencia. Entonces, cuando alguien va a confesarse, invoca el misterio de la Inmaculada Concepción, ese Ave María Purísima. Me parece que es algo lleno de sentido. El dogma de la Inmaculada Concepción nos está recordando a todos la llamada a la santidad. Lo que María ha obtenido, ¿no? Como he dicho, pues por su inocencia, nosotros lo tenemos que obtener por la penitencia, llegando a la santidad. Luego, en primer lugar, el dogma de la Inmaculada Concepción es una llamada a que tengamos esperanza en la santidad. Lo que Dios ha hecho en María lo va a hacer en nosotros. Creo que es, fijaros, muy importante lo siguiente. Si yo os preguntase a vosotros, a ver, que levante la mano el que tenga esperanza en que va a ser santo. A ver, fíjate que he hecho una pregunta, ya bajar la mano. Esta pregunta es muy importante, porque mi esperanza no está únicamente en que Dios viene a salvar al mundo, no, que a mí me va a hacer santo. Y si nuestra esperanza no llega ahí, nos estamos quedando muy cortos. Dios nos ama, Dios está comprometido con nuestra santidad. Dios es todopoderoso y Él puede hacernos santos, quiere hacernos santos. Luego, si Dios puede y si Dios quiere, lo va a hacer, ¿sabes? Lo va a hacer. Estamos en peligro inminente de ser santos, vamos a ver. Porque Dios quiere y lo puede hacer y lo va a hacer. Y lo va a hacer en esta vida o en el purgatorio, ¿sabes? Pero lo va a hacer. Porque es verdad que si nosotros no somos suficientemente santos, el misterio del purgatorio es un regalo de Dios para completar la santidad. A ver, escuchemos esto, que es muy importante. El misterio del purgatorio es un regalo de Dios para completar la llamada a la santidad, ¿no? Luego, fijaros, la Inmaculada Concepción, cada vez que la invocamos, y como os digo, los españoles, pues ahí tenemos el Ave María Purísima, ¿no? En cada confesión, es una llamada a la esperanza en la santidad. Y por cierto, invocar a María para confesarse también nos puede llamar a invocarla, por ejemplo, imagínate, cuando uno va a leer la Biblia. Voy a leer la Biblia y le invoco a María. María, Ave Virgo Audiens, tú que oíste la palabra de Dios, enséñame a oírla. El recurso a María como embajadora o introductora de nuestro encuentro con Dios, ¿de acuerdo? Bueno. Segundo lugar, el dogma de la maternidad divina de María. Santa María, Madre de Dios. La maternidad de María es un regalo inmenso, pero que también nos está recordando a nosotros algo muy importante. María ha sido Madre de Dios, ha sido Madre de Jesucristo. La relación que tiene María con Jesús es totalmente singular. Cuando decimos de ella, ¿no? Es hija de Dios Padre o esposa de Dios Espíritu Santo, bueno, en eso nosotros podríamos también sentirnos reflejados, pero Madre de Dios Hijo, eso solo puede ser María la que lo haga, ¿no? Ahora, la que pueda decirlo. Pero quisiera deciros lo siguiente. Hay un misterio de maternidad clave, importantísimo, total, global, integral, al que todos estamos llamados. A veces, a los sacerdotes, nos toca también escuchar el sufrimiento de algunos matrimonios que no pueden tener hijos. Y es un sufrimiento grande, lo que se llama la esterilidad, ¿no? El no poder tener hijos. Muchas gracias, ¿no? Y fijaros bien, ese hecho
Ese hecho a mí me suele dar pie para decirles, ¿no?, a los matrimonios y para decirles a los solteros que por lo que sea no han podido casarse o no han visto que Dios les haya puesto en su vida un esposo o una esposa, porque también hay personas, oye, que quedan solteras no por elección, sino, bueno, por aceptación, ¿me explico? Por aceptación de las circunstancias. A mí me gusta mucho subrayarles a unos y a otros que todos estamos llamados a tener una maternidad y una paternidad fecunda. En esta vida, todos estamos llamados a tener una paternidad y una maternidad fecunda. Tu maternidad igual no es física, la mía tampoco es física, ¿sabéis? Tú verás, Los que tenemos el don del celibato, tenemos una paternidad espiritual, Todo el mundo tenemos en nuestro estado de vida una maternidad y una paternidad espirituales. Incluso los que tenéis familia numerosa y el Señor te dice, te he dado todos estos hijos, pues ¿sabes lo qué? Que todavía te voy a dar muchos hijos más espirituales. Dios nos llama a ser fecundos, Dios nos llama a dar la vida. Nuestra vida solamente merece la pena por esa huella que Dios nos permite, que es creced, multiplicaos, sed fecundos, ¿no? ¿De qué sirve una vida si no es para entregarla? ¿De qué sirve una vida si no es para dejar una huella positiva en los demás? Entonces, nada de acomplejarse porque soy soltero, porque no me he sentido realizado en mi vida, porque no he podido tener hijos. A ver, nada de acomplejarse y de lamentarse. Cada uno de nosotros estamos llamados a descubrir la maternidad y paternidad espiritual. En tu contexto, en tu empresa entre tus amigos. Y creo que esto es, que cada vez que le invocamos a María como Madre de Dios, es esto lo que tenemos que subrayar, ¿no? Una y mil veces, ¿sabes? Una y mil veces. Sigo adelante, voy a ir repasando un poco los dogmas marianos, ¿no? El dogma de la Asunción, del cual ya he hecho mención antes, el dogma de la Asunción. Sin duda alguna, el dogma de la Asunción pone el centro en que nuestra mirada esté en el cielo, Somos ciudadanos del cielo. Cualquier otro planteamiento de vida que me esté absorbiendo, que me esté atrapando de tal manera que esté dejando en segundo lugar la llamada a la vida eterna, es un engaño. Somos para el cielo, somos para Dios. Eso es el ABC de la vida del cristiano, Y creo que en nuestros días existe cobardía, existe miedo a la hora de proclamar el Evangelio de Jesucristo, en el que Él claramente nos llama a la vida eterna, pero también claramente nos habla de la posibilidad de la condenación del hombre. ¿Sabes? O sea, es decir, fíjate Jesucristo en el Evangelio cuántas veces habla de la posibilidad de la condenación del hombre. O sea, es que si me pongo a arrancar páginas del Evangelio es que, por lo tanto, es algo dramático. Nuestra vocación para el cielo es una vocación en la que nos lo jugamos todo, y existe un drama. Existe el drama de que el hombre pueda rechazar esa vocación, que pueda autoexcluirse, que el hombre se autoexcluir de la llamada a la salvación. Con lo cual, dogma de la Asunción. Tenemos que pedirle a Dios la gracia de nuestra salvación del cielo y que nos haga apóstoles salvando almas. Apóstoles que se tomen en serio también la salvación de las almas. Orar por la salvación de las almas. Ser apóstol por la salvación de las almas. Ofrecernos a Cristo como apóstoles suyos para ganar algunos para Dios, ¿no? Lo que dice San Pablo, me echo todo a todos para ganar a algunos, dice San Pablo. La mayor obra
que podemos hacer en esta vida es ayudar a un alma a su salvación, ser instrumento de Dios para acercar un alma a Dios. No habrá nada más importante que Dios nos permita hacer. Yo a los chicos que se confirman, les suelo decir en la confirmación que es un buen momento para ofrecerse a Dios como apóstol, porque un confirmado es un apóstol de Cristo. Señor, aquí me tienes, me ofrezco a ti, te pido que te puedas servir de mí para ganar almas para el cielo. Eso es la meta más importante de nuestra vida, nuestra salvación y arrastrar detrás nuestro unos cuantos, ¿sabes? Le escuché en una ocasión a un padre de familia en un retiro de matrimonios decir a un padre: en esta vida estamos para ir al cielo, pero arrastrando unos cuantos detrás nuestro, decía. Y me gustó la expresión. Dije, este es un tío, vamos, tío castizo, como se dice, ¿no? Un tío castizo. En esta vida estamos para ir al cielo, pero arrastrando unos cuantos detrás nuestro. Nada que es mi proyecto, no, mi proyecto no. En el fondo Dios ha querido que nos salvemos ayudando a salvarse a los demás. De hecho, la Sagrada Escritura dice, el que salva un alma, salva la suya. Lo dice la Sagrada Escritura. ¿Cuál es la mejor manera de salvar tu alma? Luchar por la salvación de las almas de los demás. Bueno, pues eso yo creo que ese es el misterio de la Asunción de María a los cielos. Misterio de la Asunción. Está también el misterio de la virginidad de María, el misterio de la virginidad. Misterio de la virginidad que sobre todo pone a nuestra consideración el don de la pureza. El don de la pureza que tenemos que valorar. Tenemos que, hoy en día, fijaros bien, estamos en una situación muy favorable para caer en cuenta de cómo la pureza, la castidad, es un don de liberación para el hombre. En España ha habido varios periódicos laicistas, que si El País, que si La Vanguardia, etcétera, que han publicado suplementos sobre la pandemia de la adicción a la pornografía y sobre qué tipo de terapia se puede tener para liberarse de la adicción al sexo. Desde un punto de vista para nada cristiano, esos reportajes, o sea, un punto de vista absolutamente laico. Pero claro, es curioso que aquella supuesto ideal, ¿no?, del amor libre del mayo del 68 haya derivado en un sexo esclavo. Del amor libre hemos pasado a un sexo esclavo. ¿Sabe? Entonces, pues creo que estamos en un momento en el que el mundo necesita y puede comprender mucho mejor que en otros momentos históricos el valor de la castidad, el valor de poseerse para darse, el valor de que la sexualidad tiene sentido cuando está integrada en la vocación al amor para la que hemos sido creados. Por lo tanto, yo os diría, cada vez que celebramos el misterio de la virginidad de María, invoquemos el don de la pureza. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. A mí me enseñaron de jovencito esta oración y me dijeron, cuando tuviésemos tentaciones de pureza, la rezásemos. Y es una oración poderosa, la que invoca, ¿no?, la pureza de María para vencer la tentación del maligno. Bien, y en último lugar, hay como un quinto dogma mariano, aunque no haya sido proclamado propiamente como dogma, pero sí tiene un rango magisterial grande. Y fue proclamado por Pablo VI
en el Concilio Vaticano II, que es la invocación de María como Madre de la Iglesia. Como Madre de la Iglesia. Como Madre que cuida de la Iglesia, de su evangelización, etc. Y dentro de ese paraguas de María, Madre de la Iglesia, en mi opinión, que no es que yo sea aquí un especialista en mariología, pero en mi opinión, dentro de ese paraguas de María, Madre de la Iglesia, entran todas las advocaciones como María Auxiliadora, María Medianera, María Corredentora, María, porque todos estos títulos de María, en el fondo, están incluidos en que María cuida de la Iglesia, cuida de nosotros, colaborando con Jesús por nuestra salvación. Está cumpliendo la gran encomienda que le hizo Jesús. Esa encomienda: mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. María lleva 2000 años cumpliendo esa encomienda del cuidado espiritual de sus hijos. Entonces, ese título de Madre de la Iglesia, a mí me parece que nosotros lo tenemos que comprender, lo tenemos que traducir en nuestra eclesialidad, en nuestro amor a la Iglesia. En nuestro amor a la Iglesia. Sabéis que Santa Teresa de Jesús tuvo sus problemas, pues en la Iglesia, porque también no fácilmente no se le reconoció la reforma carmelita que ella quería hacer. Ella quería descalzarse, hacer un Carmelo descalzo, que tuviese más austeridad, que tuviese más sacrificio, y no te creas que fue fácilmente entendido eso, y tuvo sus resistencias, y había hasta un nuncio que también le mortificaba bastante a Santa Teresa, y con mucha gracia ella decía: yo no le deseo nada malo, yo solo le deseo el cielo, decía. Eso decía Santa Teresa, A ver, quiero decir que obviamente en la vida de la Iglesia, claro que ha habido problemas, ¿sabes? ¿No? Claro que ha habido problemas, pero ¿sabéis cuáles fueron las últimas palabras que pronunció Santa Teresa de Jesús antes de morir? Con todos los problemas que había tenido la pobre, para hacer sus fundaciones y tal y cual. Sus últimas palabras son: ¡qué alegría! Muero hija de la Iglesia. ¡Qué alegría! Muero hija de la Iglesia. Soy hijo de la Iglesia. Entonces, esa conciencia de ser miembros de la Iglesia y no nos... Y ese gozo de adhesión a la Iglesia no nos lo va a robar ningún escándalo. ¿Me explico? Ningún escándalo que haya me va a robar a mí eso. El escándalo será fruto del pecado de los hombres, pero la Iglesia es la esposa de Cristo. Y yo soy hijo de la Iglesia, y esa alegría no me la va a robar nadie. Ningún escándalo, ningún problema que yo tenga, porque tendré mis problemas, pero nadie me va a robar esa alegría de ser hijo de la Iglesia. Y eso es importantísimo, ¿no? Que vivamos esa plena adhesión a la Iglesia. Y María nos lo enseña. En ese título de María, Madre de la Iglesia, nos está educando en la eclesialidad. En la eclesialidad. Bueno, por tanto, a ver, como podéis ver, ¿no? Pues yo he hecho un pequeño repaso, ¿no?, de los dogmas de María, para que nos demos cuenta que en todos y cada uno de ellos estamos recibiendo un mensaje muy potente. En la Inmaculada Concepción recibimos el mensaje de la llamada a la santidad y a la purificación de nuestra vida. En la maternidad de María, en la maternidad divina de María, recibimos la llamada a nuestra vocación de fecundidad y de paternidad hacia las almas. En el misterio de la Asunción de María a los cielos recibimos la llamada a luchar, ¿no?, pues por tener el cielo como nuestra patria, pero ganando almas para Dios. En el dogma de la virginidad de María recibimos la llamada a vivir el don de la pureza y de la castidad. Y
en ese título de María, Madre de la Iglesia, recibimos esa llamada a nuestra plena identificación con la Iglesia, nuestra madre. La Iglesia es mi madre, es nuestra madre, ¿no? Os deseo a todos, de todo corazón, os deseo que seáis unos enamorados de María, que la invocación tan frecuente que tenéis, ¿no? Ese rezo del Santo Rosario, ese rezo del Santo Rosario en familia, es el que nos da esperanza y salvación al mundo, ¿no? Dijo Arquímedes, ¿no? Dice, dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. El punto de apoyo es Cristo y la palanca para mover el mundo es el rosario. Es Cristo el punto de apoyo y la palanca es el rosario. Ahí está cifrado nuestra esperanza, ¿no? Nuestra esperanza de evangelio y nuestra esperanza de que Dios hará un mundo nuevo, un mundo nuevo desde ese ponerle a María como en primera línea de evangelización, ponerle a ella como abanderada de la nueva evangelización. Creo que vosotros la hacéis, es vuestro carisma el de poner a María, nuestra Madre, en esa primera línea de evangelización. Bueno, os deseo de todo corazón que seáis fieles a vuestro carisma. Aprovecho también, ya que paso por aquí, pues a encomendarme a vuestras oraciones. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Finaliza así en Radio María esta reflexión de Monseñor José Ignacio Munilla, que fue realizada dentro de una vigilia de oración en la festividad de María Reina, el 22 de agosto de 2025, en La Ceja, en Colombia, dirigida a los miembros de Lazos de Amor Mariano.